Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Solía pensar que la peor parte de trabajar en turnos de noche era el silencio, esa clase especial de silencio que solo existe después de las 11 de la noche, cuando el almacén está casi vacío y las luces fluorescentes zumban sobre tu cabeza. Hoy en día, daría cualquier cosa por volver a tener ese silencio. Mi nombre es Mark Harris. Era supervisor de almacén en Premier Logistics, trabajando en el turno de cierre de martes a sábado. No era precisamente el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas. Me mantenía lo suficientemente ocupado como para no pensar en lo vacía que se sentía mi casa desde que Lisa se fue hace 6 meses. Habíamos estado juntos por 3 años antes de que ella decidiera que quería algo más emocionante que un tipo que pasaba sus fines de semana haciendo mantenimiento a su Toyota y viendo documentales sobre el espacio. Lo entiendo, no soy precisamente el alma de la fiesta. Tom, mi vecino, siempre intentaba que fuera a sus barbacoas o a ver partidos de fútbol, pero yo solía inventar excusas. Su esposa, Laura, a veces me miraba con preocupación, como si pensara que estaba deprimido o algo así. No lo estaba, simplemente prefería estar solo. Era más sencillo de esa manera. Esa noche de martes empezó como cualquier otra. Estaba haciendo mi última ronda por el almacén, revisando que el equipo de la noche tuviera todo bajo control. James, uno de los operadores de montacargas, escuchaba un programa de entrevistas nocturno en una radio vieja. El presentador hablaba de vigilancia gubernamental, las cosas típicas de la radio a altas horas de la noche. ¿Te vas ya, jefe?, preguntó James al pasar a su lado. Sí, solo estoy terminando el papeleo, respondí, mirando mi reloj. 11:35 de la noche. Justo a tiempo. Regresé a mi oficina, un espacio reducido con paredes cubiertas de normas de seguridad y horarios de envío. Entré al sistema por última vez para revisar los envíos de mañana. Todo estaba en orden, como siempre. Me gustaba el orden, tenía sentido. La radio en el almacén seguía encendida, el sonido llegaba a través de mi puerta parcialmente abierta. No estaba realmente escuchando hasta que la estática interrumpió la transmisión. Al principio, pensé que era solo interferencia, a veces pasaba cuando hacía mal tiempo. Pero esto era diferente. La estática tenía un patrón, como si algo intentara abrirse paso. Entonces, exactamente a las 11:42 de la noche, todo cambió. El sonido de la alerta de emergencia sonó a todo volumen por la radio. Ese tono agudo y familiar que usualmente significaba un clima severo o una alerta Amber. Al principio, no le di mucha importancia. Habíamos tenido algunas advertencias de tornado ese mes y el clima había estado extraño últimamente. Pero esta no era una alerta de clima. La voz robótica que se escuchó era clara y sin emociones. Alerta de emergencia. Amenaza civil. Permanezcan en el interior. Cierren todas las puertas y ventanas. No los reconozcan. Esto no es una prueba. Recuerdo haberme quedado sentado, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Amenaza civil? ¿No reconocer a quién? Tenía que ser un error, o tal vez algún chico había hackeado el sistema de emergencia. Eso a veces pasa, ¿verdad? James apareció en mi puerta. Su expresión usualmente tranquila había sido reemplazada por algo más incierto. Oye, Mark, ¿escuchaste eso, verdad? Sí, dije, ya sacando mi teléfono para ver si había alguna noticia al respecto. Probablemente solo sea un error del sistema o algo así. Pero había algo en la redacción que no me gustaba, la forma en que decía, ellos, como si se suponía que debíamos saber quiénes eran. Como si ya estuvieran aquí. Apagué mi computadora y agarré mi chaqueta. Pasara lo que pasara, solo quería llegar a casa. Cuanto antes pudiera volver a mi casa tranquila, con su familiar vacío, mejor. El estacionamiento estaba más oscuro de lo habitual, una de las luces de seguridad se debió haber quemado. Mientras caminaba hacia mi coche, mi teléfono vibró con notificaciones, alertas de redes sociales, mensajes de texto, noticias. Todos hablaban de la alerta.
No era solo en nuestra zona, no era solo en nuestro estado. Encendí mi coche y salí a la carretera principal. Fue entonces cuando vi al primero. Al principio, pensé que era un maniquí de tienda. Permanecía perfectamente inmóvil en la acera, frente al Minimart, su forma pálida e inacabada bajo la luz de la calle. Pero los maniquíes no se paran en las aceras a medianoche y los maniquíes no se ven tan inacabados. Un coche delante de mí redujo la velocidad. El conductor tocó el claxon al ver la figura. No se movió. No reaccionó. Tocó el claxon de nuevo, más largo esta vez. Nada. Mis manos se tensaron en el volante mientras pasaba. Por el espejo retrovisor, vislumbré otra figura, igual de inmóvil, igual de pálida, igual de inacabada. Luego otra, y otra. Pisé el acelerador un poco más fuerte. La radio de mi coche se encendió sola. La misma alerta sonó de nuevo, pero esta vez se sentía más urgente, más real. Intenté cambiar de estación, en cada canal sonaba el mismo mensaje: no los reconozcan. El viaje a casa usualmente tomaba 15 minutos, esta noche se sintió como horas. En cada intersección, en cada parada de autobús, en cada esquina había una de esas figuras. No estaban haciendo nada, solo paradas ahí, esperando. Cuando finalmente doblé en mi calle, vi a Tom y Laura Michel en su jardín delantero. Tom estaba parado con los brazos cruzados, la misma postura que siempre tenía cuando trataba de entender algo. Laura le agarraba del brazo, con los ojos fijos en algo calle abajo. Estacioné mi coche y me bajé. El aire de la noche se sentía denso, como justo antes de una tormenta. ¿Viste la alerta?, gritó Tom cuando me acerqué a mi entrada. Sí, dije, tratando de sonar despreocupado. La cosa más extraña. No son utilería, dijo Laura en voz baja. No son maniquíes. ¿Qué son? Antes de que pudiera responder, escuchamos risas al otro lado de la calle. Dylan Reyes, el adolescente que vivía allí con su mamá, caminaba hacia una de las figuras, con su teléfono extendido frente a él. La señora Reyes se paró en su porche, con la voz afilada por el miedo. Dylan, vuelve a entrar ahora mismo. Relájate, mamá, gritó Dylan. Solo estoy grabando un video para TikTok. Probablemente es una cosa de marketing viral. Tom dio un paso adelante. Chico, tal vez deberías escuchar a tu madre. Observé cómo Dylan se acercaba a la figura. Movió la mano frente a su cara. No pasó nada. Intentó tocarle el brazo. ¿Ven?, gritó. Es solo una estatua o algo así. Ni siquiera es real. Las luces de la calle parpadearon, solo por un segundo. Cuando volvieron a encenderse, Dylan seguía parado allí, pero algo había cambiado. Su teléfono colgaba flácidamente a su lado, su cara se veía en blanco, vacía. La voz de la señora Reyes se quebró. Cariño, ven adentro. Él no se movió. Laura tiró del brazo de Tom. Deberíamos entrar. Necesitamos entrar ahora mismo. Retrocedí hacia la puerta principal, buscando mis llaves a tientas. La alerta había dicho que nos quedáramos adentro, que cerráramos las puertas y ventanas, que no los reconociéramos. Pero nosotros ya lo habíamos hecho. Dentro de mi casa, revisé cada cerradura. Cerré cada cortina. Encendí mi televisor para ver las noticias, pero todo lo que obtuve fue la pantalla de transmisión de emergencia. Mi teléfono tuvo mejor suerte. Las redes sociales estaban inundadas de publicaciones sobre las figuras. Estaban en todas partes, en cada ciudad, en cada pueblo. Los videos mostraban a personas acercándose a ellas, tratando de interactuar. Cada video se cortaba abruptamente, nadie publicaba continuaciones. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por los feeds. Más alertas seguían apareciendo en mi teléfono. El mismo mensaje una y otra vez: no los reconozcan. A las 12:30 de la mañana, la alerta cambió: no les hablen. No intenten irse. Oí a la señora Reyes gritar afuera. Cuando me asomé por las cortinas, la vi parada sola en su porche. Dylan se había ido. La figura a la que se había acercado seguía ahí, pero algo en ella se veía diferente ahora, más acabada. Mi teléfono vibró de nuevo.
Esta vez, era un mensaje de texto de Lisa, mi ex. Mark, ¿estás viendo esto? ¿Estás bien? Comencé a escribir una respuesta, luego me detuve. El cursor parpadeaba. ¿Qué podía decir? ¿Que estaba bien? ¿Que todo estaría bien? Otro grito de afuera. Esta vez no era la señora Reyes. No miré. No podía mirar. La alerta había sido clara al respecto. En cambio, me senté en mi sala de estar, escuchando los sonidos de las alarmas de los coches a lo lejos, de las sirenas acercándose, de la gente que gritaba nombres que nunca tendrían respuesta. Y en algún lugar, en los espacios silenciosos entre esos sonidos, escuché algo más, algo como pasos, pero no del todo pasos. Más bien como el sonido de algo siendo colocado con cuidado, metódicamente, una y otra vez. Se estaban esparciendo, tomando posiciones. ¿Esperando qué? La respuesta llegó a la 1:15 de la mañana, una última alerta. Ellos ya están aquí. No dejen que los vean mirándolos. No dejen que los oigan hablando. No dejen que sepan que saben. Apagué todas mis luces. En la oscuridad, aún podía oír esos pasos que no eran del todo pasos, aún podía oír el grito ocasional, aún podía oír el sonido del mundo cambiando silenciosa y metódicamente. Y me pregunté cuánto tiempo podría quedarme aquí en mi familiar casa vacía antes de que el vacío comenzara a mirarme a mí. Antes de que comenzara a parecerse a ellos. No dormí esa noche. Me senté en mi sala, viendo la pantalla de transmisión de emergencia parpadear en mi televisor, escuchando cómo los sonidos de afuera se hacían cada vez más silenciosos a medida que pasaban las horas. Para cuando llegó la mañana, el silencio era total. Mi teléfono había dejado de funcionar alrededor de las 3 de la mañana, la pantalla aún se encendía, pero no había señal, ni internet. El televisor seguía mostrando solo la misma pantalla de transmisión de emergencia. Incluso mi laptop no podía conectarse a nada. Esperé hasta que el sol estuvo completamente en lo alto antes de acercarme a alguna ventana. La alerta había sido clara sobre no mirarlos, pero tenía que saber qué estaba pasando afuera, tenía que saber si Dylan todavía estaba allí, si alguien más había. Me asomé por una rendija en mis cortinas. Las figuras seguían allí, más ahora. Donde antes había 1 o 2 en cada esquina, ahora había 5 o 6. Sus formas pálidas e inacabadas se mantenían perfectamente inmóviles bajo la luz de la mañana. La casa de Dylan me llamó la atención. La puerta principal estaba de par en par. La señora Reyes se sentó en los escalones de su porche, con la cara entre las manos. Ya no estaba llorando, simplemente se sentaba allí, meciéndose ligeramente de un lado a otro. Quise ir a ella, intentar ayudar de alguna manera, pero las palabras de la alerta seguían sonando en mi cabeza, no intenten irse. Un movimiento me llamó la atención. Un coche de policía se movía lentamente por la calle, con las luces apagadas. Se detuvo frente a la casa de Dylan. 2 oficiales se bajaron, sus movimientos cautelosos. Mantenían la vista baja, sin mirar directamente a ninguna de las figuras. Un oficial se acercó a la señora Reyes mientras el otro se quedaba junto al coche, con la mano en la funda de su arma. Ninguno de los dos hablaba por encima de un susurro. No podía oír lo que decían, pero podía adivinar que estaban preguntando por Dylan, por lo que había pasado, por a dónde había ido. Pero todos sabíamos a dónde había ido, simplemente no sabíamos qué significaba eso. Los oficiales tomaban notas y susurraban con la vista baja. No entraron a la casa, no intentaron cerrar la puerta. Simplemente ayudaron a la señora Reyes a entrar y se fueron, conduciendo tan silenciosamente como habían llegado. Revisé las otras casas de mi calle. Algunas también tenían las puertas abiertas. La casa de la familia Martínez, a 3 puertas de distancia. El lugar de la pareja de ancianos al otro lado. Todas abiertas, todas vacías. La casa de Tom y Laura seguía bien cerrada, las cortinas corridas, su coche aún en la entrada. Al menos ellos estaban bien. Un sonido de notificación me hizo saltar. Mi laptop se había conectado de alguna manera a algo. Una señal de emergencia local. Las autoridades aconsejan a todos los residentes que cumplan con las instrucciones de emergencia.
No intenten localizar a las personas desaparecidas. No. La señal se cortó. Pasé las siguientes horas instalando la seguridad que pude. Tenía algunas cámaras baratas que había comprado después de que Lisa se fuera, más para vigilar a los ladrones de paquetes que para otra cosa. Las coloqué apuntando a mi puerta principal, mi puerta trasera, el pasillo. Las transmisiones de las cámaras no mostraban nada inusual, solo habitaciones vacías, puertas vacías, pasillos vacíos. Alrededor del mediodía, oí la voz de Tom afuera, apenas un susurro. «Mark, ¿estás ahí?» Me arrastré hasta la ventana delantera. Tom estaba en su porche, mirando hacia mi casa. Su cara estaba pálida, su postura usualmente segura había sido reemplazada por algo más rígido, más asustado. «Laura está actuando extraño», susurró, justo lo suficientemente alto para que pudiera oírlo. «No deja de mirar por la ventana. Sigue diciendo que oye, que los oye llamándola». Quise responder, pero ¿qué podía decir? ¿Qué podía decir cualquiera a eso? «Si estás ahí», continuó Tom, «si puedes oírme, solo mantén tus puertas cerradas. No importa lo que oigas, no importa a quién suene». Volvió a entrar. Oí el sonido de su puerta cerrándose con llave, 1, 2, 3 veces. El resto del día pasó como un borrón, revisando cámaras, espiando por las cortinas y tratando de obtener algún tipo de información sobre lo que estaba pasando. Las figuras nunca se movieron mientras las observaba, pero de alguna manera estaban más cerca de las casas ahora de lo que habían estado esta mañana. A las 3 de la tarde, la energía parpadeó, solo por un segundo, lo suficiente para que mis cámaras se reiniciaran. Cuando volvieron a funcionar, las figuras habían cambiado de posición de nuevo. Estaban aún más cerca, algunas ahora estaban en entradas de coches, otras en jardines delanteros, todas aún perfectamente inmóviles, todas aún inacabadas, todas aún esperando. Un grito rompió el silencio de la tarde. Vino de la casa de Tom. Corrí a mi ventana justo a tiempo para ver su puerta principal abrirse de golpe. Tom estaba forcejeando con Laura, tratando de detenerla mientras ella luchaba por salir. «Me están llamando», decía, con la voz un susurro ronco. «Necesitan que los vea, necesitan que los conozca». «Laura, no». El susurro de Tom era desesperado. «Recuerda la alerta, recuerda lo que le pasó a Dylan». Pero Laura ya no estaba escuchando. Se soltó del agarre de Tom y salió corriendo. Dio 3 pasos antes de detenerse, simplemente se detuvo, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa. «Laura», la voz de Tom se quebró. «Laura, por favor». Ella se volteó para mirarlo, su cara estaba en blanco ahora, vacía, justo como lo había estado la de Dylan. Dio un paso hacia la figura más cercana, luego otro. Tom se lanzó hacia adelante para agarrarla, pero era demasiado tarde. Ella ya estaba caminando entre ellos, sus movimientos se volvían más rígidos, su forma comenzaba a verse inacabada. Observé cómo Tom caía de rodillas en su porche, con las manos cubriéndose la cara. Se quedó allí por un largo tiempo, sin moverse, sin hacer un sonido. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos eran diferentes. Se levantó lentamente, metódicamente, miró directamente a una de las figuras y susurró. «Necesito encontrarla». «Tom, no». Intenté gritar, pero salió como apenas un susurro. Él caminó fuera de su porche, caminó hacia ellos, caminó hasta que dejó de ser Tom. Me tambaleé hacia atrás, lejos de mi ventana, con el corazón latiendo en mi garganta. Las cámaras. Tenía que revisar las cámaras. Las transmisiones mostraban mi casa vacía, mis puertas vacías, mis pasillos vacíos. Vacíos, pero en la cámara del pasillo, algo se movió, justo en el borde del encuadre. La energía parpadeó de nuevo. Cuando volvió, la cámara del pasillo mostraba una figura parada allí, dentro de mi casa cerrada con llave, dentro de mi espacio seguro. No me moví, no respiré. La alerta había dicho que no los reconociéramos, que no dejáramos que supieran que podíamos verlos. La figura permaneció perfectamente inmóvil en mi pasillo. Parecía un maniquí, como algo tratando de recordar cómo debería ser una persona. La energía parpadeó una vez más.
La figura se había ido. Pero ahora sabía la verdad. Las puertas cerradas no importaban. Las ventanas cerradas no importaban. Estaban entrando de todos modos, entrando en todas partes. Mi teléfono de repente vibró con una última alerta: no los dejen entrar. No los miren. No. El mensaje se cortó ahí. Afuera, el sol se estaba poniendo. En la oscuridad creciente, pude ver más puertas abiertas, más casas vacías, más figuras paradas donde solía haber gente. Eran pacientes. No necesitaban entrar a la fuerza, no necesitaban abrirse camino. Solo necesitaban que miráramos, que reconociéramos, que supiéramos. Y tarde o temprano, todos lo haríamos. Me senté en mi sala mientras caía la noche, escuchando cómo el silencio se hacía más profundo, escuchando el susurro ocasional de alguien rindiéndose, escuchando el sonido del mundo siendo reemplazado. Y me pregunté cuánto tiempo más podría durar antes de que yo también quisiera saber cómo se veían, antes de que yo también necesitara entender qué eran, antes de que yo también me convirtiera en una de las puertas vacías, una de las formas inacabadas, uno de ellos. Los militares llegaron al amanecer. Sus camiones se movieron silenciosamente a su posición, bloqueando ambos extremos de nuestra calle. Montaron barricadas, pero no estaban luchando contra nada. Solo observaban. Un sargento caminó por la fila, hablándole a sus tropas en susurros: mantengan la vista baja. Mantengan la distancia. Documenten todo. Por las rendijas en mis cortinas, pude ver a soldados con portapapeles marcando casas: vacía, ocupada, desaparecida. Sus armas permanecieron apuntando al suelo, ninguno de ellos miró directamente a las figuras. Mi teléfono captó una señal por primera vez en días. Los mensajes se inundaron desde todo el país, todos describían lo mismo. Las figuras habían aparecido en todas partes, en cada ciudad, en cada pueblo. Y ahora, la gente estaba desapareciendo. La señal se cortó antes de que pudiera responder a alguno de ellos. Un helicóptero pasó por nuestro vecindario, girando bruscamente lejos de un grupo de figuras. Incluso los pilotos sabían que era mejor no mirar. Oí la voz de Tom a través de la pared que compartíamos. Estaba hablando con Laura, sus palabras eran amortiguadas pero urgentes. Solo mantente lejos de las ventanas. No los escuches. No son reales. La respuesta de Laura fue más tranquila, distante. Pero me están llamando, Tom. Conocen mi nombre. Conocen todos nuestros nombres. Los soldados llegaron a mi casa alrededor del mediodía. 3 golpes rápidos. ¿Mark Harris? Un susurro cortante a través de la puerta. Sí. Permanezca adentro. Informe cualquier contacto. Siguieron adelante. Los vi acercarse a la casa de los Martínez. La puerta estaba abierta, como tantas otras ahora. Un soldado hizo una marca en su portapapeles, otro habló por su radio, 4 más para agregar a la cuenta. El día avanzó lentamente. Vehículos militares se alineaban en las calles. Instalaron focos, pero los apuntaron a nuestras casas, no a las figuras. No estaban tratando de verlos, nos estaban vigilando a nosotros. Mis cámaras de seguridad seguían grabando. Cada pocas horas, la energía se cortaba, cada vez que regresaba, las figuras se habían movido más cerca de las casas, más cerca de las puertas. Los Wilson intentaron irse esa tarde. Los 4 salieron corriendo hacia su minivan. Los soldados no los detuvieron, ni siquiera levantaron sus armas. La camioneta llegó a la mitad de la calle. Luego, el señor Wilson miró hacia atrás. La camioneta redujo la velocidad hasta detenerse. Las puertas se abrieron. Ellos salieron. Ahora caminaban entre las figuras. Los soldados añadieron más marcas a sus portapapeles. Mis cámaras captaron al primero al atardecer, una figura parada en mi cocina. No la había oído entrar, no la había visto moverse. Simplemente estaba allí. La energía se cortó. Cuando regresó, la figura se había ido. Otra apareció en mi pasillo, luego en mi sala, luego en mi habitación. La energía seguía cortándose y cada vez que aparecían, estaban más cerca. Oí la voz de Laura en la casa de al lado, apenas un susurro.
Tom, ya están adentro. En el viejo cuarto de Emily. Se parecen a ella. Quieren que la vea. Laura, esa no es la verdadera Emily. Emily se mudó hace años. ¿Recuerdas la alerta? No los mires. Pero es mi hija, Tom. Necesito verla. Necesito conocerla. Laura, por favor. Una puerta se abrió. Pasos en el porche, luego silencio. El grito de Tom vino después, no fue fuerte, solo, roto. Los soldados marcaron sus portapapeles de nuevo. La noche se instaló sobre nuestro vecindario. Los focos de los militares proyectaban círculos de luz blanca y dura a través de patios vacíos, porches vacíos, calles vacías. Mi teléfono se iluminó con otra alerta: las barreras son inútiles. Ya están adentro. No confíen en lo que ven. Las cámaras captaron movimiento en cada habitación ahora. Figuras paradas, inmóviles, esperando. La energía seguía cortándose y cada vez aparecían más cerca. La radio de un soldado crepitó afuera. Señor, hemos perdido la contención. Se están manifestando dentro del perímetro, dentro de las casas. No podemos esperar. Algo está mal. Se parecen a nuestra unidad. A Rodríguez, a Thompson, a... La radio se apagó. Por mi ventana, vi a 4 soldados alejarse de sus puestos, caminar hacia las figuras, dejar de moverse. Más marcas en más portapapeles. Mis cámaras grababan habitaciones vacías que ya no estaban vacías. Las figuras estaban en todas partes ahora, sin moverse, sin hablar, solo esperando que me diera la vuelta para mirarlos, para conocerlos. No necesitaban irrumpir, no necesitaban abrirse camino a través de puertas o ventanas. Ya estaban aquí. Mi teléfono mostró una última alerta: no los dejen entrar. No los miren. No. El mensaje terminó ahí. La energía se cortó de nuevo. En la oscuridad, oí algo, no pasos, no movimiento, solo el sonido de la quietud extendiéndose por mi casa. El sonido de la espera. Y me pregunté cuánto tiempo más podría mantener mis ojos fijos al frente, cuánto tiempo más podría resistir el darme la vuelta. Eran pacientes. Tenían todo el tiempo del mundo porque, tarde o temprano, todo el mundo miraba. Los militares se fueron durante la noche, dejando sus barreras atrás. A través de mis cortinas, vi los camiones alejarse. Las figuras habían formado un círculo perfecto alrededor de cada casa ahora, a 3 metros de distancia, precisas. No se movían cuando eran observadas. Mis cámaras de seguridad todavía funcionaban con energía de respaldo. La red eléctrica, el agua y los teléfonos estaban muertos. Solo quedaba la batería de mi laptop, descontando sus últimas horas. Un golpe en mi puerta me sobresaltó, no de las figuras, ellos ya no golpeaban. No lo necesitaban. ¿Mark? La voz de Tom, apenas un susurro. ¿Sigues ahí? Me arrastré hasta la puerta, manteniendo mis ojos fijos en el suelo. Estoy aquí. Laura está ahí afuera, su voz se quebró. Puedo verla a veces, parada con ellos. Se ve inacabada ahora. Como ellos. Presioné mi mano contra la puerta. Tom, no. Sé lo que decía la alerta. Sé lo que pasa. Pero es mi esposa, Mark. 23 años. ¿Cómo puedo simplemente dejarla parada ahí, sola? Ya no es Laura. Tú no lo sabes. Ninguno de nosotros sabe lo que realmente son. ¿Y si están tratando de mostrarnos algo? ¿Y si necesitan que entendamos? Tom, por favor, solo quédate adentro. Silencio. Luego, tengo que encontrarla. Tom, espera. Pero oí sus pasos alejándose de mi puerta, los oí cruzar su porche, los oí detenerse. Miré a través de mis cortinas, solo por un momento, lo suficiente para ver a Tom parado en su jardín, mirando fijamente a una de las figuras. Su cuerpo se puso rígido, su cara vacía de expresión. Dio un paso adelante, luego otro, y luego dejó de ser Tom. La figura a la que se había acercado se veía más completa ahora, más acabada. Me alejé de la ventana, con el corazón latiendo en mi pecho. Las cámaras. Tenía que revisar las cámaras.
La transmisión del pasillo no mostraba nada. La sala estaba despejada. La cocina, una figura estaba parada junto a mi refrigerador. Llevaba la cara de Tom. No acabada, no del todo bien, pero sus facciones, congeladas en ese momento antes de que saliera. La energía parpadeó. La figura se desvaneció. Pero ahora estaban golpeando. No en las puertas, no en las ventanas. Golpeaban en las paredes, en el techo, en los pisos. Golpes suaves, rítmicos, pacientes. También susurraban. Solo voces tratando de formar palabras con gargantas que nunca habían sido reales. La batería de mi laptop me advirtió que le quedaba el 10%. No había comido en días, no había dormido en más tiempo. El agua del grifo se había vuelto marrón y luego se había detenido por completo. Pero esas eran solo distracciones, necesidades físicas que ya no importaban, porque las figuras ahora estaban dentro, en cada habitación, detrás de cada puerta, alrededor de cada esquina. Llevaban los rostros de todos los que había perdido, la sonrisa de mi madre, los ojos de Lisa, la expresión de Tom. A todas les faltaba algo, pero no podía darme cuenta de qué. Aparecían cuando yo no miraba, desaparecían cuando me daba la vuelta para verlas. Los golpes se hicieron más fuertes. Hablaban con voces familiares ahora. Tom, desde la cocina. Laura, desde el pasillo. Lisa, detrás de mí. Cada voz susurrando, tienes que ver. Mi laptop murió. Las cámaras se oscurecieron. La casa se quedó en silencio. No había golpes, ni susurros, ni voces. Solo el sonido de mi propia respiración. Y pasos en mi habitación. No los pasos de las figuras, los míos. La forma exacta en que yo caminaba, el ritmo preciso de mi zancada. Me di la vuelta hacia la puerta de mi habitación. Parada en el umbral estaba yo, pero no yo. Una versión inacabada, una plantilla en blanco con mis facciones dibujadas. Mi altura, mi complexión, mi cara. Estaba perfectamente inmóvil, como lo estaban todos, esperando, como todos esperaban. Llevaba mi expresión, la misma mirada que había visto en la cara de Tom en ese momento final, el momento justo antes de la comprensión. Intenté retroceder, pero no había ningún lugar a donde ir. La casa estaba llena de ellos ahora, cada habitación, cada espacio. Habían desgastado las paredes de la realidad misma, reemplazando todo lo familiar con copias pálidas, versiones inacabadas, formas vacías esperando ser llenadas. La figura que llevaba mi cara dio un paso adelante. El mundo comenzó a perder su forma y yo finalmente lo entendí. No habían invadido nuestra realidad, nosotros habíamos invadido la de ellos. Éramos los intrusos en su mundo inacabado, los errores en su perfección vacía, las fallas que necesitaban corregir. La figura que llevaba mi cara dio otro paso. Quise correr, quise esconderme, quise cerrar los ojos y fingir que nada de esto era real. Pero no podía, porque ya era demasiado tarde. Yo había visto. Y eso era todo lo que siempre quisieron. La figura se acercó a mí con manos que se veían exactamente como las mías, se movió con una gracia que reflejaba la mía, sonrió con labios que eran casi, pero no del todo, perfectos. No grité, no luché, no corrí. Simplemente me quedé allí mientras la versión inacabada de mí mismo se acercaba y, en ese momento final, mientras el mundo comenzaba a perder su profundidad y color, me di cuenta de por qué habían venido. Lo último que vi fue mi propia cara, inacabada y esperando, mientras el mundo se volvía pálido e inmóvil. Y entonces lo entendí. La mañana siguiente trajo la luz del sol a las calles vacías. Las casas se mantuvieron en silencio, sus puertas cerradas, sus ventanas oscuras. Los coches permanecieron en las entradas, acumulando polvo. Las barreras militares yacían derribadas en los extremos de las carreteras. Un cartero hacía su ronda, dejando correo en los buzones, facturas, anuncios, cartas que nunca serían leídas. Mantuvo la vista baja mientras pasaba junto a las figuras en las aceras. 2 oficiales de policía caminaron por el vecindario, marcando direcciones en sus tabletas. Habían estado documentando qué casas todavía tenían gente adentro, el número se hacía más pequeño cada día. ¿Qué hay de la casa de los Harris?,
¿Oficial Reed?, le preguntó a su compañero. La semana pasada, respondió el oficial Martínez. Vacía, como las otras. Se pararon frente a la casa de Mark. El Toyota estaba en la entrada, la puerta principal estaba cerrada, las cortinas corridas. Adentro, todo se veía intacto: una taza de café en el mostrador de la cocina, una laptop cerrada en el escritorio, cámaras de seguridad montadas en las paredes con sus luces rojas apagadas. Agrégalo a la lista, dijo Martínez. Otro informe de persona desaparecida que nunca se resolverá. Siguieron adelante, evitando la figura que estaba en el jardín de Mark. Las noticias locales habían dejado de cubrir las desapariciones hace semanas. La estación misma se había quedado a oscuras después de que un reportero intentara entrevistar a una de las figuras en televisión en vivo. Ahora, solo las redes nacionales lo mencionaban, e incluso ellas se ceñían a la declaración oficial: se aconseja a los ciudadanos que cumplan con los protocolos de emergencia. Un agente de bienes raíces llegó esa tarde, colocando un cartel de «Se vende» frente a la casa de Tom y Laura Mitchell. Trabajó rápidamente, sin levantar la vista. ¿Otra?, preguntó su asistente por teléfono. Calles enteras están saliendo a la venta, respondió ella. La gente simplemente dejó todo atrás. ¿Alguna idea de lo que les pasó? Es mejor no preguntar. La ciudad había intentado eliminar las figuras al principio. Equipos de construcción con maquinaria pesada, policías con equipo antidisturbios, militares con armas diseñadas para manejar cualquier amenaza. Nada funcionó. Las máquinas dejaban de funcionar cuando se acercaban demasiado. Los escudos antidisturbios se agrietaban y se rompían. Las armas se atascaban. Ahora, simplemente trabajaban alrededor de ellos. Los repartidores trazaban nuevas rutas, los equipos de mantenimiento arreglaban las líneas eléctricas pasando entre ellos, los carteros memorizaban dónde estaba cada figura para no tener que mirar hacia arriba. Un autobús escolar pasó, el conductor había aprendido a evitar mirar a las figuras. Los niños adentro sabían que era mejor no señalarlas. La escuela misma había cerrado después de que 3 maestras desaparecieran durante el recreo matutino. Habían estado observando a los niños jugar cuando una de ellas miró hacia una figura parada junto a la cerca. Las 3 maestras salieron, las 3 se unieron a las figuras. 18 estudiantes se fueron a casa ese día y nunca regresaron a clase. Al final de la calle, la hermana de la señora Reyes abrió la puerta principal de la casa vacía. Había venido a empacar lo que quedaba. El cuarto de Dylan se quedó exactamente como él lo había dejado: el cargador del teléfono aún enchufado, la tarea inacabada en su escritorio, las solicitudes de ingreso a la universidad a medio completar en su laptop. ¿Alguna vez lo encontraron?, preguntó un vecino desde su porche. La hermana de la señora Reyes negó con la cabeza. Dejaron de buscar. Como dejaron de buscar a todos los demás. El vecino regresó a su casa, cerró su puerta, corrió sus cortinas. El pueblo se había adaptado. La gente aprendió a vivir sin mirar hacia arriba. Instalaron espejos en las esquinas para ver alrededor de las figuras sin tener que enfrentarlas. Cubrían sus ventanas con sábanas en lugar de cortinas, así era más difícil que la luz jugara trucos. Algunas personas intentaron documentar lo que estaba pasando, instalaron cámaras, tomaron medidas, escribieron notas detalladas sobre los cambios que observaban. Esas personas desaparecieron primero. Un camión de mudanzas llegó al anochecer. La cuadrilla trabajó cargando muebles de otra casa vacía. Mantenían sus linternas frontales apuntando al suelo. Este era su cuarto viaje esta semana. Van 17, dijo el líder de la cuadrilla, marcando otra dirección. ¿Y la gente?, preguntó su asistente. Ya sabes que no preguntamos sobre eso. El supermercado había cambiado su horario, ahora cerraba antes del anochecer. Demasiados clientes habían deambulado por la noche, caminando directamente hacia las figuras que se reunían en el estacionamiento. El gerente había visto a través de las cámaras de seguridad cómo 5 personas salieron en una sola noche. Ninguno de ellos se subió a sus coches, ninguno regresó a casa. Cayó la noche. Las luces de la calle parpadearon.
Las figuras se pararon en los espacios intermedios. Un adolescente pasó en su bicicleta, tejiendo entre las figuras. Había crecido aquí, conocía cada casa, cada familia. Ahora, solo conocía el silencio. Se detuvo frente a la casa de Mark, recordando al hombre que solía lavar su coche cada fin de semana, que veía documentales con el volumen demasiado alto, que se mantenía a sí mismo, pero siempre saludaba cuando la gente pasaba. La figura estaba en el jardín de Mark. El adolescente pedaleó más rápido. El hospital tenía un nuevo protocolo, todas las ventanas cubiertas, no había espejos en las habitaciones de los pacientes. Las enfermeras viajaban en parejas, una para vigilar el piso mientras la otra trabajaba. Habían perdido demasiados pacientes que vieron figuras paradas fuera de sus ventanas, demasiados médicos que miraron hacia arriba en el momento equivocado durante sus rondas. Un gato deambulaba por la calle, moviéndose alrededor de las figuras. Los animales nunca se acercaban a ellas. El vecindario se había vuelto silencioso, no había perros ladrando, ni pájaros cantando, incluso los insectos parecían evitar las áreas donde las figuras se paraban. La cartero vino de nuevo a la mañana siguiente. Más correo para casas vacías, facturas de tarjetas de crédito para personas que nunca las pagarían, revistas para suscriptores que nunca las leerían, tarjetas de cumpleaños que nunca se abrirían. Notó algo diferente en las figuras, se veían más acabadas. Algunas llevaban rostros familiares ahora, la mujer de la casa de la esquina que cuidaba sus rosas, el maestro jubilado que paseaba a su perro, el adolescente que andaba en patineta por la acera. Se paraban entre las otras, esperando a que alguien mirara demasiado tiempo, que se preguntara demasiado. El gobierno local había dejado de intentar explicar lo que estaba pasando. El alcalde desapareció durante una conferencia de prensa sobre las figuras, en un momento estaba en el podio, al siguiente se dio la vuelta para mirar algo fuera de cámara, luego caminó fuera del escenario y nunca regresó. El sistema de alerta de emergencia se quedó en silencio ahora, el último mensaje se había cortado a media frase hace 3 semanas. Ya nadie trabajaba en esas oficinas. Los servicios de la ciudad continuaron, pero de manera diferente. Los camiones de basura conducían sus rutas con parabrisas oscurecidos, los conductores usando sistemas de cámaras para navegar. La policía patrullaba con visores especiales que limitaban su campo de visión. Los equipos de bomberos respondían a las llamadas con protocolos modificados, demasiados se habían perdido tratando de rescatar a personas que ya no estaban allí. La cartero mantuvo sus ojos en su trabajo, entregar el correo, marcar los buzones, seguir adelante. Las redes sociales también se habían vuelto silenciosas sobre las figuras, demasiadas transmisiones en vivo terminaron con los trimes caminando hacia sus cámaras con expresiones en blanco, demasiadas videollamadas se desconectaron después de que alguien miraba por encima del hombro a algo justo fuera del encuadre. Los científicos intentaron estudiar el fenómeno, instalaron puestos de observación, tomaron medidas, escribieron notas detalladas sobre los cambios que observaban. Pero los equipos funcionaban mal alrededor de las figuras, los datos se corrompían. Los equipos de investigación se desvanecían a mitad de un experimento. La figura en el jardín de Mark no se había movido. Los valores de las propiedades se desplomaron. Las compañías de seguros agregaron nuevas exclusiones a sus pólizas. Los bancos dejaron de aprobar hipotecas para ciertos vecindarios. Pero la gente aún tenía que vivir en alguna parte, todavía tenía que trabajar, todavía tenía que moverse a través de un mundo que ahora contenía cosas que no podían mirar o reconocer. Se adaptaron. Sobrevivieron. Pero cuando la calle se vació y el silencio se instaló, cuando nadie estaba mirando, las figuras se movieron. Y en algún lugar, en un edificio de oficinas en el centro, un agente de bienes raíces revisó los listados para el vecindario de Mark. Precio reducido. Venta tal como está. Solo consultas serias. Ella no incluyó fotos de la propiedad. Sabía que era mejor no mirar demasiado de cerca lo que las fotos podrían mostrar.